Hoy celebramos la tercera conferencia sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la presencia de la ministra de Hacienda, con la presencia del presidente de la FE, en este caso yo, y los consejeros y consejeras de Hacienda. La ministra de Hacienda hoy nos transmitió una muy buena noticia, y es que en Europa, la Unión Europea, finalmente accede a que los fondos europeos cubran también los costes del IVA y los costes del asesoramiento y del personal. Estas eran dos partidas muy importantes que significaban por encima del 25% del coste de los fondos de Next Generation EU, de los fondos de transformación y de resiliencia, y ahora la interpretación de la Unión Europea es que pueden ser cargados tanto el IVA como los costes de las asesorías, de las oficinas técnicas y del personal en el plan. Esta es una muy buena noticia, porque el 25% de cobertura es una cifra muy significativa y, por tanto, encontramos una enorme satisfacción en ello y le damos nuestra felicitación al Gobierno de España por haber planteado esta cuestión delante de la Unión Europea y haber conseguido que efectivamente la Unión Europea lo lleve en esa dirección. Adicionalmente, también ya sabemos y vamos conociendo los recursos que llegan a los ayuntamientos. Sabemos que los ayuntamientos recibiremos por encima de lo que ya nosotros mismos fijábamos como objetivo. Queríamos tener sobre el 14,5% de los fondos europeos y está eso ya más que asegurado. En consecuencia, una nueva buena noticia para los ayuntamientos y adicionalmente estamos y seguimos planteando que las comunidades autónomas tienen que dedicar el 15% de los fondos que recibieron del REACT-EU, que fueron 8.000 millones de euros, y los 7.000 millones de euros que recibieron del Gobierno de España para pymes. Por tanto, de los 15.000 millones de euros, nosotros le demandamos el 15%. Porque nosotros, los ayuntamientos, las entidades locales, también tenemos gastos COVID, también tenemos los gastos de la vigilancia, de la desinfección, de la atención, de la política social, de la educación y tantos otros, y las comunidades autónomas están obligadas a dedicarnos ese 15%. Es más, empezamos a temer que ni siquiera sean capaces de gastarlos, porque estamos viendo cómo algunas comunidades autónomas, en lugar de utilizar los fondos del Estado para atender a la hostelería, para atender al pequeño y mediano comercio, y este es el caso de Galicia, están haciendo caja, están aumentando su liquidez y están guardando fondos y, por tanto, obteniendo ahorros de los dineros que reciben del Gobierno de España y de Europa a los efectos de hacerle frente a la crisis. En consecuencia, yo hoy planteé en la reunión que tenía que ser de esa forma. Y un tema adicional que tiene que estar presente a partir de ahora en los tres ámbitos del Gobierno: Gobierno central, gobiernos autonómicos y gobiernos locales. La cogobernanza es para los tres. Y esta advertencia se la hacemos a las comunidades autónomas, porque nosotros, los ayuntamientos, estamos encontrando una receptividad y una respuesta muy satisfactoria en el Gobierno de España, que nos lleva a todas las reuniones. Formamos parte de la conferencia de presidentes con mi presencia, formamos parte de la conferencia sectorial del Plan de Recuperación con mi presencia, formamos parte de la interterritorial de Sanidad con mi presencia también, de la de Clima Económico también con la presencia del presidente, y en reuniones presididas por la vicepresidenta primera, por la ministra de Hacienda, por las ministras y por los ministros. Y sin embargo, ese nivel de cogobernanza que el Gobierno de España hace con los ayuntamientos y que el Gobierno de España hace con las comunidades autónomas, las comunidades autónomas no lo están haciendo con los ayuntamientos. En Galicia, por ejemplo,
No hay ningún nivel de cogobernanza entre la Xunta de Galicia y las corporaciones locales. Pero podría señalar otras comunidades donde tampoco lo hay. Y la cogobernanza es una derivada de primer nivel de la Constitución que nos tiene que implicar a las tres administraciones: Gobierno de España, gobiernos autonómicos y gobiernos municipales. Y esto se tiene que plantear en las conferencias de los planes de recuperación. Y las comunidades autónomas tienen que entender que tienen que hacer cogobernanza con los ayuntamientos, con las entidades locales. Por tanto, yo quiero saludar que hubiéramos hecho una conferencia hoy lunes convocados por la ministra de Economía, pero hicimos una conferencia de presidentes del Gobierno el jueves convocados por el Gobierno de España, pero hicimos una conferencia de cambio de normativa y de generación de clima económico con la vicepresidenta del Gobierno hace 12 días, pero hacemos conferencias sectoriales prácticamente todos los días y, sin embargo, las comunidades autónomas no incorporan a los ayuntamientos en la toma de decisión. Incluso denuncié que algunas comunidades autónomas, como Galicia, no solo se quedan los recursos para sus ahorros y no delegan nada y no envían recursos a los ayuntamientos, sino que además nos retan a que nosotros, de nuestros recursos, pongamos dinero para determinados ámbitos económicos. Ellos reciben recursos, la Xunta de Galicia y las comunidades autónomas reciben recursos de Europa y del Gobierno de España. En muchos casos ni siquiera nos los gastan y en algunos casos ni siquiera le dan un céntimo a los ayuntamientos, pero quieren que nosotros de nuestros recursos pongamos dinero. En suma, hay comunidades autónomas que están sacando beneficio de la pandemia y esto es un escándalo político que no se puede admitir ni tolerar. Y por tanto hicimos un llamamiento a la atención a la necesidad de la cogobernanza y de dedicar fondos a los ayuntamientos, porque la cercanía a los ciudadanos somos los ayuntamientos, no son las comunidades autónomas. Algunas comunidades autónomas son un género de nuevo tipo de centralismo con abandono total de partes de sus territorios. Y como ejemplo pongo Galicia, donde hay un nuevo centralismo en Santiago, recursos de la Xunta dedicados exclusivamente en su gobierno y abandono total de las corporaciones locales.